Hola, soy Salvador y junto con mis compañeros Eunice, Claudia, Carlos y Paulo les vamos a hablar sobre los mecanismos neurofisiológicos de la atención. Los temas a tratar serán la conceptualización de atención, cómo opera la atención durante la cognición, los modelos de procesamiento de información que se han elaborado para entender la atención, cómo ha ido mejorando el conocimiento de la atención en base a las nuevas técnicas para estudiar el cerebro. Expondremos si una teoría contemporánea puede explicar tanto el enfoque conductista como el cerebral de la atención, y de igual manera ejemplificaremos un trastorno relacionado con la atención para un mayor entendimiento del tema. Definición de atención. Es muy importante entender que la atención ha sufrido diversas conceptualizaciones a lo largo de la historia, y han sido muchos autores como William James, Broadbent, Posner y Petersen, Schoenberg y Matter, y por último Ríos y Periáñez, los que han aportado conocimiento al estudio cognitivo de la atención. Entrando en materia, la atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y atender los estímulos tanto ambientales como los internos de cada individuo. Sin embargo, se puede profundizar más y por lo tanto se puede encontrar que la atención tiene diversos significados dependiendo de la perspectiva en la que se investigue. Esto hace que la atención sea difícil de definir. La operación durante la cognición. Ahora bien, tras varios años de investigación, hoy en día sigue vigente la teoría propuesta por Raz y Buchle en 2006 y Ríos, Lago y Periáñez en 2010 sobre la existencia de tres redes anatómica y funcionalmente distintas e independientes, aunque a su vez trabajan en estrecha coordinación para la operación de la atención a la hora de responder a los estímulos. Las tres redes son red de alerta, red de orientación y red ejecutiva. La red de alerta se basa en el incremento y mantenimiento del estado de vigilancia y preparación para responder ante un posible estímulo amenazador. La red de orientación intenta seleccionar la información a la que se observa y aquella que será ignorada. En pocas palabras, es la selección de información específica entre una multitud de estímulos. Por último, la red ejecutiva es aquella que regula el procesamiento de la información, como la planificación, detección de errores, la toma de decisiones y la regulación de pensamientos y sentimientos. ¿Puede una teoría explicar tanto el enfoque conductista de atención como el cerebral? Lo primero en lo que solemos pensar al hablar de atención es en el acto de atender o prestar atención a algo, es decir, la capacidad de selección de un estímulo o de una característica dada dentro de un conjunto, que será procesado en mayor medida que el resto, inhibiendo la información irrelevante. La atención va incrementando conforme vamos creciendo. Por ejemplo, un niño de 3 o 4 años tiene hasta 15 minutos de atención antes de perderla. De 4 a 5 tiene hasta 20 minutos. De 5 a 6 hasta 25 y así sucesivamente hasta que seamos adultos. Pero, ¿qué es la atención para el conductismo? La atención es un mecanismo de activación gracias al cual el sujeto puede captar información de uno o varios estímulos de su entorno, seleccionando solo aquello que les resulte relevante, aumentando así la eficacia de algunos procesos psicológicos como la percepción o la memoria. Hay tres tipos de atención. El primero es la atención activa y voluntaria o deliberada. Es aquella que se orienta y proyecta con un objeto con un fin práctico o por curiosidad. La atención activa e involuntaria es consecuencia de una percepción, aunque el sujeto no suele ser consciente de ella. Y la atención pasiva es la atraída sin esfuerzo alguno. ¿Y cómo funciona el cerebro con la atención?
El cerebro tiene circuitos especiales para cada una de sus diferentes funciones. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral, de la zona frontal, en el área llamada prefrontal, y que controlan la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. Creemos que la teoría de Alexander Luria puede englobar estas dos últimas, tanto la conductista como la cerebral. Para Luria, la atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de atención elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Según este autor, se pueden dar dos tipos de atención. La atención involuntaria, que tiende a ser pasiva, es producido por un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto. Y la atención voluntaria, que es la capacidad de concentrarnos en un estímulo de manera voluntaria. Este autor engloba tanto el funcionamiento cerebral como la definición de diferentes atenciones como involuntaria e involuntaria. TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es el TDAH? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Habitualmente, su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Un niño con TDAH puede presentar las siguientes conductas: fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, tener problemas para respetar turnos y tener dificultades para llevarse bien con otros. Las causas del TDAH. Los científicos estudian las causas y los factores de riesgo para intentar encontrar mejores maneras de manejar y reducir las probabilidades de que una persona tenga TDAH. Se desconocen las causas y los factores de riesgo del TDAH, pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel importante. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgo posibles que incluyen los siguientes: lesión cerebral, la exposición ambiental, por ejemplo, al plomo, el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro o bajo peso del niño al nacer. Hay formas en que el TDAH se presenta, según qué tipo de síntomas sean más fuertes en la persona. Por ejemplo, en primer lugar, está la persona o el niño en el que predomina la falta de atención. Es decir, es difícil para la persona organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones. Las personas se distraen fácilmente o se olvida de detalles de la rutina. En el segundo lugar, está la persona o el niño donde predomina la hiperactividad o la impulsividad. La persona se mueve nerviosamente y habla mucho. Le resulta difícil quedarse sentado, quieto, durante mucho tiempo. Por ejemplo, para una comida o mientras hace la tarea escolar. Y por último, la presentación combinada. Es decir, los síntomas de los dos tipos anteriores están igualmente presentes en la persona. Tratamientos. En la mayoría de los casos, el TDAH se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamento. Para los niños de edad preescolar de entre 4 y 5 años de edad,
con TDAH, se recomienda la terapia conductual como la primera línea de tratamiento. ¿Cómo han mejorado nuestro conocimiento de la atención las nuevas técnicas para estudiar el cerebro? Junto al desarrollo y perfeccionamiento de los modelos cognitivos sobre la atención, la aparición de las técnicas de neuroimagen y el refinamiento de la metodología en los estudios neuropsicológicos y lesionales han posibilitado una aproximación al estudio de las bases neuroanatómicas de la atención. Así se ha propuesto que la atención es una función distribuida en distintas redes a lo largo de todo el cerebro, entre los cuales existiría cierto grado de solapamiento anatómico y funcional. Mucho de lo que hoy conocemos del funcionamiento cerebral fue descubierto durante la década de los 80. Actualmente es posible cuantificar y visualizar algunos aspectos del funcionamiento cerebral durante la actividad mental, así como el monitoreo simultáneo de la actividad neural en redes complejas de neuronas con amplia distribución espacial. Todo esto es posible gracias a las técnicas de visualización científica del funcionamiento cerebral, las cuales nos han sido de gran ayuda hoy en día para poder detectar cualquier anomalía que nuestro cerebro pudiera tener que nos impida lograr una atención correcta para poder tener un proceso cognitivo adecuado. Las principales técnicas de visualización científica del funcionamiento cerebral son la encefalografía computarizada. Mediante 107 electrodos colocados sobre el cráneo se permite obtener mapas dinámicos de las fluctuaciones bioeléctricas del cerebro. La magnetoencefalografía. Esta ha permitido detectar el hecho de que cada 12.5 milésimos de segundo hay un progresivo cambio de fase en la señal neuromagnética. Resonancia magnética. Permite visualizar cada 100 milisegundos la forma en que diferentes zonas corticales se activan. Tomografía por emisión de fotones únicos. Esta permite visualizar el flujo sanguíneo regional o la densidad de receptores cerebrales. Tomografía por emisión de positrones. Este es el método más desarrollado de imágenes cerebrales. Modelos de procesamiento de la información que se han propuesto como teorías de la atención. Modelo de filtro rígido. Este modelo se denomina así porque considera que al momento de recibir diversos estímulos, el cerebro determina cuál será el canal que quedará abierto para que esta información sea almacenada en la memoria, y por ende, cuáles serán los canales que se mantendrán cerrados y por los que no entrarán los estímulos externos. Broadbent considera que el cerebro define aleatoriamente el canal que mantendrá abierto antes de que el estímulo tenga repercusión en el cerebro. Modelo del filtro atenuador. Un año después de la propuesta del modelo previamente mencionado, Moray descubre que los sujetos experimentales también recibían estímulos de los canales que, según Broadbent, eran descartados, por lo que presentó un duro tropiezo para la propuesta del modelo anterior. Al año siguiente, Treisman propone que el filtro, en lugar de bloquear los estímulos, se limitaba a atenuarlos, dependiendo de la relevancia que estos tenían para el sujeto. Modelo de pertinencia. Años más tarde, Norman y Bobrow proponen que los estímulos pasan por un registro en el que la mente define sus propiedades y determina si es apropiado o no su almacenamiento en la memoria. Modelo de recurso único. Kahneman, a diferencia de sus antecesores, propone que la atención depende de los recursos energéticos del organismo, por lo que los estímulos que entran a la memoria dependerán en gran cantidad de los recursos de los que se dispone. Esto es, a mayor cantidad de recursos, la cantidad de canales sensoriales abiertos será igualmente mayor. Modelo de recursos múltiples. Navon y Gopher proponen que, a diferencia del modelo anterior, los recursos de los que dispone el cerebro no son de un único tipo, sino que existen diversos recursos determinados para distintas tareas. Esto quiere decir que al centrar la atención en una u otra actividad, dependerá de la cantidad de recursos específicos de los que disponga nuestra mente. Modelo de análisis por síntesis.
Neisser, a diferencia de sus antecesores, no considera ni el filtro ni los recursos como los factores principales de la atención y la memoria, sino que propone un modelo en el que el cerebro realiza un análisis de la información y posteriormente determina cuál será útil almacenar y cuál es relevante para la tarea que se esté realizando. Por último, el modelo de Norman y Challis. Estos autores proponen que la atención es un mecanismo de control de la acción, esto es, que en el foco de atención se centrará en aquellas actividades que se consideran útiles a priori con el fin de tomar acción sobre ellas. Ellos definen las acciones como automáticas, que son acciones rutinarias, semiautomáticas, acciones que aunque sean cotidianas, requieren la incorporación de una atención más aguda en momentos específicos, y acciones deliberadas, que son sobre las que se tiene una atención total.